En nuestro mundo, a la vanguardia del cual se colocó sin duda Occidente, se han producido avances asombrosos, especialmente en los 2 últimos siglos, en los que la humanidad ha pasado de estar sometida a casi en su totalidad a la extrema pobreza, a ver cómo esos índices de pobreza se iban reduciendo. Y hoy, en muchos casos, han pasado los hombres a instalarse en sociedades de mayor o menor bienestar, pero decididamente superando lo que ha sido habitual para el hombre en el sentido de encontrarse prácticamente inerme a lo largo de toda su historia ante las dificultades que en todos los sentidos ha tenido que afrontar. Pero, como hemos visto en otros vídeos, perder la conciencia de que la inseguridad radical es el sustrato de la vida puede conducir a graves deformaciones o desviaciones en la manera de afrontar la vida. Y así ha ocurrido que en medio de todas las facilidades que el mundo actual nos ha procurado, ha emergido como subproducto no deseado el hombre masa, prototipo del hombre medio de nuestra civilización. Un hombre que ha perdido la conciencia de la circunstancia como límite y como dificultad. De nuevo, asoma la paradoja de que los hombres buscamos denodadamente cómo superar nuestras dificultades, pero cuando llegamos a superarlas, aparecen los peligros que supone acostumbrarse a lo fácil. Dice sobre esto que hoy ocurre, Ortega: las masas gozan de los placeres y usan de los utensilios inventados por los grupos selectos y que antes sólo éstos usufructuaban. Siente apetitos y necesidades que antes se calificaban de refinamientos, porque eran patrimonio de pocos. Un ejemplo trivial. En 1820 no habría en París 10 cuartos de baño en casas particulares. Si, pues, el nivel medio se halla hoy donde antes solo tocaban las aristocracias, quiere decirse lisa y llanamente que el nivel de la historia ha subido de pronto. Todo el bien, todo el mal del presente y del inmediato porvenir tienen en este ascenso general del nivel histórico su causa y su raíz. Pasa Ortega a detallar la psicología del hombre masa, ese producto paradójico del gran ascenso del nivel histórico que se ha producido en nuestro tiempo. Y dice: esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre masa actual 2 primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. Y apunta también Ortega: el hecho nuevo, la masa, que sin dejar de serlo, suplanta a las minorías. Cree la masa que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café. Esta ausencia de gratitud y de pérdida del sentido de la responsabilidad hacen del hombre masa un ser que se cree autosuficiente, soberano de sí mismo, incapaz de reconocer que hay personas que han alcanzado un nivel de excelencia y a las cuales debería de tener en consideración y de las cuales debería estar dispuesto a aprender. Y en este sentido sigue diciendo Ortega: el hombre masa se habitúa a no apelar de sí mismo a ninguna instancia fuera de él.
está satisfecho tal y como es, ingenuamente, sin necesidad de ser vano, como lo más natural del mundo, tenderá a afirmar y dar por bueno cuanto en sí haya, opiniones, apetitos, preferencias o gustos. ¿Por qué no? Si según hemos visto, nada ni nadie le fuerza a caer en la cuenta de que él es un hombre de segunda clase, limitadísimo. En cambio, el hombre selecto o excelente está constituido por una íntima necesidad de apelar de sí mismo a una norma más allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone. Contra lo que suele creerse es la criatura de selección, y no la basa quien vive en esencial servidumbre. No le sabe su vida si no la hace consistir en servicio a algo trascendente. Y sigue Ortega marcando las diferencias entre el hombre masa y el hombre excelente. Dice, es intelectualmente masa el que ante un problema cualquiera se contenta con pensar lo que buenamente encuentra en su cabeza. Es en cambio egregio el que desestima lo que haya sin previo esfuerzo de su mente y sólo acepta como digno de él lo que aún está por encima de él y exige un nuevo estirón para alcanzarlo. A pesar de sentirse soberano, de suponer que está a la altura del que más y mejor sabe, el hombre masa no es sino un ser que se deja llevar por lo circunstante, por lo que está en el ambiente, sin aportar un sentido moral propio, una personalidad cabal. En lo fundamental, dice Ortega, el hombre masa carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el nombre sin la nobleza que obliga, sine nobilitate, snof. Es un tipo de persona, pues, el hombre masa, que no tiene nada propio que contraponer a la influencia del ambiente. Así que sigue diciendo Ortega. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo, en bien o en mal, por razones especiales, sino que se siente como todo el mundo, y sin embargo no se angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás. En suma, el hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes. Y este tipo de hombre es el que decide en nuestro tiempo. Lo peor del asunto es que este hombre masa, resultado paradójico del ascenso en el nivel histórico del que ha gozado nuestra civilización, es a la vez, y como el mismo Ortega advierte, el mayor peligro que existe para la supervivencia de nuestra civilización. Bueno, pues hasta aquí este nuevo capítulo de las ideas fundamentales de la filosofía de Ortega.